Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Que Dios los bendiga. Amén. Filipenses 4:18, ya todos abrieron. Ya entregamos el culto en oración. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 3:18 dice así: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Diga conmigo, el apóstol lo decía llorando. El apóstol lo decía llorando. Cosas que son enemigos de la cruz de Cristo. Y el fin de los cuales será perdición, el fin de esa persona, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Diga conmigo, piensan en lo terrenal. Piensan en lo terrenal. Estos cristianos que pensaban solo en lo terrenal. Amén. Amén. Y se transformaban en enemigos de la cruz de Cristo. Yo quiero seguir hablando un poco del tema de la circuncisión. ¿Están todos escuchando? Amén. Amén. Hablamos acerca de que nosotros fuimos circuncidados en el espíritu. Decirle a tu hermano, fuiste circuncidado en el espíritu. Fue circuncidado en el espíritu. Así dice la Escritura. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. Y la Biblia también habla en Romanos que nosotros fuimos circuncidados en el espíritu, la alabanza que viene de Dios y no de los hombres. Amén. Amén. Ahora, la circuncisión en el Antiguo Testamento se le dio al padre Abraham y se le dio como señal. Digan conmigo, se le dio la circuncisión como señal a Abraham. Se le dio la circuncisión como señal a Abraham. Señal de la justicia de la fe. Señal de la justicia de la fe. Amén. No repitamos. Ahora, creyó Abraham y su fe le fue contada por justicia. Y se le fue dada la circuncisión como señal de la justicia de la fe que tuvo Abraham, el creyente Abraham, antes de ser circuncidado y antes de ser promulgada la ley. Porque la ley vino mucho después de la circuncisión. Ahora, nosotros también, como nuestro padre Abraham, porque somos nuestro padre por la fe, fuimos circuncidados en el espíritu. Y nosotros también creímos. Y nos fue dado como señal de la justicia de la fe por haber creído en Jesucristo, en nuestro espíritu, el Espíritu Santo. La Biblia nos habla que los que nacieron de la carne son, pero los que nacieron del Espíritu Santo, espíritu es. El que nació del Espíritu es. Nosotros somos, ¿qué cosa? Espirituales. Así que la señal fue la circuncisión. Y la circuncisión en el Antiguo Testamento era hecho en la carne, en el prepucio. Y esa era la señal de la justicia de la fe que había tenido Abraham. Y toda la descendencia de Abraham, es decir, los israelitas, se circuncidaban al octavo día. También Jesús fue circuncidado y presentado
al octavo día en el templo. ¿Me están escuchando? Ahora, había un problema en aquella época que Pablo lo llama a lo de la circuncisión, lo llama mutiladores del cuerpo. ¿Por qué lo llaman mutiladores del cuerpo? Porque ellos creían que si ellos guardaban la ley, iban a ser justificados por sus obras. Y Pablo les explica que nosotros fuimos justificados por la fe, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley, dice Pablo, nadie será justificado, porque por la ley es el conocimiento del pecado, pero nadie será justificado porque nosotros fuimos justificados gratuitamente, dice la Escritura, por la fe en la sangre de Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Y nos fue dado a nosotros, como al creyente Abraham, la señal de la justicia de la fe que tuvimos nosotros porque creímos al mensaje de que fuimos circuncidados en el espíritu, no en la carne. Y esa, dice la Biblia, la alabanza que viene de Dios y no de los hombres. Amén. Diga conmigo, nosotros fuimos salvos por gracia. Nosotros fuimos salvos por gracia. Por la fe. Por la fe. En Jesucristo. Amén. Entonces, vemos las dos leyes. Vemos el antiguo pacto, que en el antiguo pacto se circuncidaba en el prepucio. En el nuevo pacto se circuncida ¿dónde el hombre? En el espíritu. ¿Por qué se circuncida en el espíritu? Por el Espíritu de Dios que viene a ¿qué? A morar en nuestro cuerpo. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Ahora, Pablo habla también de que los de la circuncisión eran enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces, ¿por qué eran enemigos de la cruz de Cristo? Ahora, Pablo les enseña a los Gálatas que si se circuncidan en la ley del Antiguo Testamento, si se circuncidan, de la gracia habéis caído. Y estaban obligados a guardar la ley, porque si justificás por las obras, están obligados a guardar la ley. Pero, ¿saben? Yo me encontré con algunas personas en este tiempo presente, que están guardando la ley. Y que no solamente están guardando el día de reposo y que se justifican por guardar las obras de la ley, sino que se justifican también porque hay algunas que se están circuncidando. En este momento hay iglesias que se están circuncidando. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. Pero circuncidando ¿dónde? En el prepucio. Eso quiere decir que ellos todavía están guardando la ley porque se justifican por las obras y no por la fe en Jesucristo. Y nosotros fuimos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Amén. Y somos también creyentes como el creyente Abraham, que creyó y su fe le fue contada por justicia. También nosotros creímos y nuestra fe nos fue contada por justicia y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que vino a morar en nuestro cuerpo mortal. ¿Y vino a qué? Vino a perfeccionarnos a la imagen de Jesús. Amén. Es el Espíritu de Dios quien transforma a nuestra persona a la imagen de Jesucristo, y la persona, cuando va Cristo formándose en su vida, también adquiere plenitud
y el carácter de Cristo, y el hombre viejo es crucificado por el Espíritu, y la persona es hecha por el Espíritu en una nueva criatura. Diga conmigo, en una nueva criatura. En una nueva criatura. Creado conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, ¿me están entendiendo? Amén. Yo quiero que ustedes presten atención porque no es fácil entender esto. Ahora, entonces nosotros cuando fuimos circuncidados por el Espíritu, nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, diga conmigo, nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo. Y nacimos y fuimos hechos nueva criatura. Diga conmigo, fuimos hechos nueva criatura. Fuimos hechos nuevas criaturas. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Porque si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Aceptar a Cristo. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo entrar yo en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, pero tú siendo maestro no entiendes estas cosas. Ahora Jesús muchas veces dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, y nosotros tenemos que ver que la palabra es espiritual. ¿Me está entendiendo? Entonces Nicodemo le hace esta pregunta, ¿y cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, el que naciere de la carne, nosotros nacimos de la carne porque nacimos de nuestro padre, carne es, pero cuando nosotros somos nacidos del Espíritu, somos espirituales, somos nacidos de Dios. Diga conmigo, yo fui nacido de Dios. Yo fui nacido Y fui circuncidado en mi espíritu. y fui circuncidado en Fui espíritu. justificado por mi fe. Fui justificado por mi Y fe. recibí el sello de la promesa, Y recibí el sello de el la Espíritu Santo, El Espíritu que Santo. son las arras de herencia, Amén. de la posesión adquirida por Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahora Pablo le llama a los de la circuncisión enemigos de la cruz de Cristo. Pero ¿por qué se transforman en enemigos de la cruz de Cristo? Una de las cosas que nos revela que piensa solo en lo terrenal, ¿eh? Pero, ¿qué había en esta cruz? Yo la dibujé ahí en el pizarrón, que hacía que Pablo le dijera enemigo de la cruz de Cristo. ¿Sabe? Que si ellos se circuncidaban estaban obligados a guardar la ley. Eso es lo que hablamos recién. Y de la gracia había caído. Ahora nosotros recibimos la gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el don inmerecido, es decir, es el favor de Dios hacia nosotros sin merecerlo. Nosotros todo, absolutamente todo lo que hacemos y proviene de Dios es por gracia y no por nuestras obras. Todo lo que proviene de Dios es por gracia. Cuando oramos, recibimos de Dios por gracia. Amén. Por supuesto que usted tiene que orar para que Dios actúe, si no, Dios no puede obrar en tu vida si tú no oras. Amén. El poder de Dios obra a través de la oración. Y eso es gracia, cuando Dios obra. Y nosotros recibimos lo de Dios. Eso es gracia. Amén. Amén. Pero nosotros recibimos la salvación por gracia, sin haber pagado nada, sin haber hecho nada para recibir esa salvación. Solamente tuvimos que creer en el mensaje. Y también la fe fue en donde Dios que puso en nuestro corazón. Él también nos vio para que nosotros alcanzáramos esa fe y creyéramos en el Hijo de Dios. Amén. Ahora, nada tuvimos que hacer nosotros para recibir esa salvación.
solamente creer en Jesucristo. Por eso dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Diga conmigo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo único que tienes que hacer es creer a Jesús. Hay quienes no creen en Jesús, entonces no son salvos. Amén. Ahora, estos hombres se habían constituido enemigos de la cruz de Cristo porque ellos querían justificarse por las obras y no por la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la sangre de Jesús que fue derramada en esa cruz, que es la sangre del nuevo pacto. Y nosotros somos ministros del nuevo pacto, y nosotros también, como todos los creyentes, hemos recibido esa salvación por medio de la fe y hemos sido justificados por medio de la gracia, por medio de la gracia, por medio de la fe, por gracia, mejor dicho. Entonces, aquellos hombres enseñaban que el hombre se justificaba por las obras. Entonces, guardaban la ley y guardaban todas las ordenanzas de la ley. Y entonces guardaban los días, los panes sin levadura, guardaban las fiestas solemnes, guardaban los días de reposo, guardaban todas las cosas que es conforme a la ley. Pero resulta que Dios en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, cumplió toda la escritura en la cruz. Y ellos se habían vuelto enemigos de la cruz de Cristo porque ellos, al hacer las obras, ellos desviaban la cruz. Por eso él le decía enemigo de la cruz. Porque ahí es donde Cristo pagó el precio por el pecado de la humanidad. Fue ahí, en la cruz, donde nosotros fuimos reconciliados con Dios. Fue en la cruz donde nosotros fuimos justificados. Fue en la cruz donde nosotros fuimos salvos. Dios pagó el precio, sin haber hecho nada nosotros. Y aquellos hombres se habían constituido enemigos de la cruz. Pero a su vez también dice, porque piensan en lo terrenal. Y también los cristianos en este tiempo que han nacido de nuevo, muchas veces piensan en lo terrenal. Y también son enemigos de la cruz de Cristo, porque dice que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo por medio del Espíritu Santo. Y hay quienes no quieren sufrir penalidades por causa del nombre del Señor, ni padecer persecuciones por causa de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde tú mueres totalmente. Es en la cruz donde tú mueres totalmente, donde muere tu yo. Donde Pablo dijo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Diga conmigo, Cristo fue formado en Pablo. Más Pablo había muerto. ¿Qué había muerto? A la carne. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que la carne muera. ¿Y cómo muere la carne? En la cruz. Porque ¿dónde muere el hombre viejo? En la cruz. ¿Qué mueren en la cruz? Las pasiones y los deseos. Por eso Pablo dice, los deseos de la carne. Por eso Pablo dice, nadie me cause molestia porque yo llevo la marca de Jesucristo. Lo que quería decir es que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora él vive en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Es decir, que lo que nosotros hacemos ahora es para la gloria del Hijo de Dios. Dígame. Todo lo que nosotros hacemos con nuestra vida espiritual es para la gloria del Hijo de Dios, no para nuestra gloria. Pero hay muchos cristianos que son enemigos, así como eran aquellos
de la circuncisión, que eran enemigos de la cruz de Cristo, también ahora, en este tiempo, hay personas que son enemigos de la cruz, que piensan solo en lo terrenal, en las cosas de este mundo. ¿Y qué piensan? ¿En qué piensan? En las vanidades, diga conmigo, las vanidades. Las vanidades. Claro. Cuánto van a tener, cuánto van a traficar, o lo que van a hacer en esta tierra. Están solamente pensando en las cosas terrenales. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Por nada te he afanado. Por nada, absolutamente por nada te he afanado. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y esas cosas, esas vanidades que serán añadidas. Es una añadidura. Amén. Pero hay gente que son enemigas de la cruz. Estoy hablando de cristianos que fueron iluminados con la verdad, pero que son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque no quieren padecer los padecimientos de Cristo, que se padece en la cruz. Porque ahí es cuando tú mueres totalmente. Y el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución por causa del nombre del Señor. Y cuando tú te niegas a ti mismo y llevas tu propia cruz, es ahí en donde tú mueres. La cruz es símbolo de muerte. Es donde murió Jesús y donde tenemos que morir nosotros juntamente con Cristo, pero esto lo hace el Espíritu de Dios. Acuérdate, todo por gracia, y Dios es el que produce, dice Pablo, el querer como el hacer por su buena voluntad en su corazón, y Dios santifique por completo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y Dios empieza la obra desde adentro de tu ser interior hacia afuera y te purifica. Pero hay gente que es enemigo de la cruz, que piensa solamente en lo terrenal, como dice Pablo acá, que su mente está puesta en lo terrenal. Y dice, pastor, ore por mí a ver si saco la 4x4. ¿Y para qué querés una 4x4? Ahora, si tú eres un empresario y necesitas para trabajar, puedes orar para que Dios te dé para trabajar. Pero hay personas que oran por las cosas materiales de este mundo, pero para deleite de la carne. La Biblia dice, nada vas a recibir. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite, dice Santiago. Dice, oh almas adúlteras. Diga conmigo, almas adúlteras. Almas adúlteras. Que piensan en qué cosa, lo terrenal. Ay, yo quiero tener un jacuzzi. ¿Para qué querés tener un jacuzzi? Ahora, ¿Dios te prohíbe a ti que tengas cosas materiales? No. El tema es que el amor al dinero es idolatría. ¿En dónde está tu corazón? Ahora, hay cristianos que no andan en el Espíritu, no caminan en el Espíritu y no viven en el Espíritu, porque su mente está puesta en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios, y no abrazan las cosas celestiales, las cosas eternas que permanecen para siempre. Están puestas su mirada en las cosas de esta tierra que perecen y se desgastan por el uso, y están ahí. Ay, pastor, ore por mí a ver si puedo ganar más dinero. Y trabajan 16 horas y no vienen a los cultos. ¿Por qué trabajan 16 horas? Por el afán del dinero, por lo material, por la corrupción que hay en el mundo. Y hay otros que son enemigos de la cruz de Cristo, que andan mirando todo lo que anda por ahí, son picaflores. ¿Usted conoció el picaflor? Hay mujeres que son hombreriegas y hay hombres que son mujeriegos. Y le dan rienda suelta a la debilidad de su carne. Y son terrenales, digo conmigo, son terrenales. Andan pensando, ay,
ese hombre, Dios mío, qué espalda. Es cierto, dice la hermana, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué dice esa palabra? No, porque yo veo. Bueno, está, pero yo veo que usted anda mirando, sí. No. ¿Qué voy a mirar si me paso en casa? Ahora, escuchen bien, estamos hablando de la diferencia en lo que es un hombre espiritual y un hombre carnal, un hombre tibio y un hombre lleno de fuego, lleno del Espíritu Santo, un hombre que está lleno de la plenitud de Cristo. La diferencia está en esos cristianos en que uno piensa en lo terrenal y el otro en lo espiritual. ¿Me entienden? Amén, amén. Entonces había una persona que yo vendo ropa de trabajo en los talleres mecánicos y vendo toda clase de artículos. Y había una persona que estaba trabajando en una carpintería de aluminio y era encargado de la carpintería de aluminio, pero a su vez se congregaba en otro lugar. Se congregaba en un lugar. Entonces le pidió a los patrones que quería entrar un poco más temprano para salir más temprano para poder venir al culto, y los patrones le dijeron que no, porque si ellos accedían a él, tenían que accederle a todos los otros, y este era un oficial calificado. Entonces decidió, por causa del horario, dejar el trabajo y irse a otro trabajo, donde sí le permitían a él tener el horario que él necesitaba para poder congregarse. ¿Y qué pasó con ese señor? Que perdió de ganar mucho dinero y fue a ganar menos dinero, pero prefirió eso y hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de la carne. Y dejó. Entonces, cuando voy a vender ropa de trabajo, le pregunto por este funcionario, le pregunto, fulano de tal, ¿no está trabajando? Pensando que podía estar enfermo. Y dice, no, renunció. Vos sabés que ganaba no sé qué cantidad de dinero, me dijo toda la suma de dinero. Y se fue a trabajar a otro lugar, a ganar menos para ir a la iglesia, me dice a mí. Para la persona del mundo no entienden. No puede razonar que un cristiano lo deje todo por Cristo. Pero nosotros que somos espirituales entendemos porque no andamos en la carne, sino en el espíritu, y porque hemos negado a la carne con sus pasiones y deseos y hemos sido crucificados con Cristo. ¿Me está entendiendo? Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que tú priorizas en tu vida espiritual? Para crecer espiritualmente tienes que renunciar a la carne, tienes que renunciar al apego de la carne y a las cosas del mundo. A veces cuesta todo tu crecimiento espiritual. Pero hay gente que no quiere pagar el precio para ser un cristiano fiel. No lo quiere hacer. Porque implica renunciar a muchas cosas a las cuales está pegada. A la novela, al televisor, al fútbol, a la salida con los chicos, a la salida aquí, a muchas cosas que están en el mundo. Y Pablo explica eso. Todo lo que corren, de todo se abstienen.
porque a la verdad corren, y hay uno que se lleva el premio. Pero, a ver, ¿y entonces qué quiere decir Pablo con eso? Que todas a la verdad corren, pero hay uno que se lleva el precio. Y dice, correr de tal manera que no obtengáis. Pero dice, todo a la verdad corre, pero el que corre de todo se abstiene. Y mira lo que es un deportista que come sano, que no sale los domingos, que no sale los sábados, que no anda de aquí para allá con mujeres. ¿Por qué? Porque es un deportista, un profesional y se tiene que cuidar. Y así también en aquella época el que corría de todo se abstenía, el que para obtener el premio. Y nosotros para obtener el premio del supremo llamamiento, como dice Pablo, también tenemos que despojarnos de todo el pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante, puesta los ojos en Cristo Jesús, dice el escritor de Hebreos. Amén. Aleluya. Nosotros también tenemos que correr la carrera que tenemos por delante legítimamente, dijo Pablo, para obtener el galardón. ¿Y qué dice el escritor? Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Saben? Llenos de cristianos enemigos de la cruz de Cristo, llenos porque no quieren padecer los padecimientos de Cristo. Y mira lo que dice Pablo más adelante, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. En el cielo, no en la tierra, no en la tierra. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de arriba. Y tenemos que pensar en las cosas de arriba, no en lo terrenal. Déjate de pensar en lo terrenal, déjate de estar pensando en, ay, cuánto voy a hacer y cuánto esto y aquello, y te pierdes. Nuestra ciudadanía está en el cielo, nosotros no somos de acá, hermano. Ya somos hijos de Dios, nosotros tenemos que mirar las cosas que provienen de Dios y las cosas celestiales. Ahora, está lleno de cristianos carnales, ¿verdad? Está lleno de cristianos que solamente piensan en cuánto van a traficar en este mundo, cuánto van a ganar y a ver, y qué van a hacer y acá. Y hay unos pervertidos espiritualmente, pervertidos espiritualmente que enseñan cosas terrenales. Y estoy hablando de predicadores que enseñan cosas terrenales. Oh, Dios me dijo, vas a tener una mansión. ¿Para qué querés tener una mansión? Si después no la podés limpiar, tenés una casa con 2 cuartitos y no limpiás, ¿para qué querés tener una casa con 20 habitaciones? Si con una casa chiquita no podés limpiarla. ¿Para qué? Ah, Dios me dijo que vas a tener un auto. ¿Y para qué querés el auto? Si tenés 80 años y no sabés manejar, ¿para qué querés el auto? Ahora, que Dios te da las cosas, sí. Que Dios es dueño del oro y de la plata, sí. Pero no pongas tu mirada en esa cosa. Ahora, si vos le decís a Dios, Padre, dame un autito, no le pida, dame un autazo, porque después tenés que pagar seguro, mantenimiento, patético, y no tenés plata para pagar, tenés que pedirle un trabajo para trabajar 24 horas para pagar ese auto. Pero le decís, dame un autito, Señor, para ir a los cultos y para llevar a los vecinos. Dios te lo da. Ahora, si sos un ganador de alma y le decís, dame un micro, Señor, para juntar a todas las personas del barrio y llevarla, Dios te lo da, porque Dios está pensando de cómo tú estás pensando. Ahora, pedís
y no obtenés porque pedís mal, pedís para gastar en tu deleite, pedís para gastar en lo terrenal, para estar en las cosas del mundo. Pastor, ore por mí porque quiero tener una piscina. Dios te da una piscina, no venís más al culto. Pasá dentro de la piscina todo el verano, no venís más al culto. Bueno, y una piscinita, bueno, capaz que te daba el Señor una piscinita porque dice el Señor, bueno, por lo menos va a poder pagar el agua de la piscinita. ¿Me entiendes? Y que dice que piensa solo en lo terrenal. Y dice que Pablo lloraba constantemente hablándole de estas cosas a los hermanos. Y veía Pablo lo corrompido que estaban algunos hermanos, que por ahí andan muchos, dice Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Me están entendiendo? Por hoy quiero terminar con esta palabra acerca de la circuncisión y por qué nos transformamos nosotros enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué aquellos hombres eran enemigos de la cruz? Porque se justificaban no en la cruz por medio de Jesucristo, sino por sus obras. Y nosotros también a veces somos enemigos de esa cruz. No venimos al culto, ni que nos pongan, ni que nos pongan una casa de masaje en la iglesia, no venimos al culto. Ojo, que si hay comida en la iglesia, no falta nadie, hay un avivamiento. Hasta una vez yo me acuerdo que hicimos unos tallarines con tufo que estaban riquísimos. Se llenó. Hermanos que trajeron parientes, yo digo un avivamiento hubo en la iglesia. Había gente afuera por todos lados. Al otro día no vino más nadie. ¿Piensan en lo terrenal? No vienen al culto, a la casa de Dios para aprender. ¿Sabe que hay gente que no viene a los cultos de enseñanza porque dice que se aburre? Ay, me aburro, y dice, yo le digo, no sea burro. No sea burro. Y hay otros que vienen a todos los cultos y quieren aprender y tienen hambre de la palabra de Dios. Y hay otros, ay, que les cuesta venir a los cultos porque, ay, que el culto de oración. No, culto de oración no. ¿Culto de qué? De enseñanza. No, culto de enseñanza no. No quiere nada con la vida. Y después dicen que el Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, cuando Él venga, dice que tenemos que estar velando, ¿no? Y dice así la Escritura, dice, y a los tibios lo vomitará de su boca, y está lleno de gritar los tibios en la iglesia. Les cuesta venir al culto. Y ¿saben? Un día me dijo un hermano, y esto es textual, tal cual me dijo, ¿por qué hace los cultos 2 horas? ¿Por qué no lo hace 1 hora? Y después había otro que miraba el reloj. Había pasado 10 minutos, ya estaba con el reloj acá, y como tenía el reloj allá, había ganado otro título de tanto mirar para el reloj para allá. ¿Piensan en lo terrenal? Estar en la casa de Dios, donde hay bendición y vida eterna, dijo el rey David. Más vale un día en tu casa que 1000 fuera de ella, porque allí hay bendición y vida eterna. Y la gente, oh, pastor. Y esos son los gloria a Dios de los aleluya. Esos son los que van a traer el avivamiento al país. Y me dice, pastor, mire, pastor,
quiero decirle una cosa. Dios me dice en mi corazón que usted me ponga a trabajar allí en este departamento, porque Dios me lo mostró y yo le digo, anda vago, anda. ¿Qué te va a mostrar el Señor si no venís ni a ningún culto? Yo soy un irresponsable. Y se llenan de excusas, ¿no?, para venir a un culto. ¡Ojo! Que la abuela, que la tía, que aquí, que allá, que el frío, que la mañana. Y cambié el culto de la tarde para mañana, porque había gente que no le gustaba el culto de la mañana, de la tarde. Lo cambié para la mañana. Ahora no vienen al culto de la mañana porque se duermen. Y el culto de la tarde, ¿por qué no venía? Porque dormían siestas también. Dios mío, de los domingos estoy hablando, que Dios los bendiga.